Bienvenidas, bienvenidos a las personas que nos estén viendo por aquí por YouTube, o si estás ahí en este momento repasando porque ya es un momento crítico de la materia, ya estamos en la tercera semana, ya estamos iniciando la tercera semana como tal, y ya empezamos dentro de alguna manera a anotar los cierres, ¿no? Esta semana nos vamos a dedicar los primeros 3 días, 4, más bien 3 días, a hablar sobre las opciones del diseño de organización. Nos vamos a ir sobre estructuras directamente, ¿sí? Sobre qué es estructura, en este caso, horizontal, matricial o modular, luego la híbrida, luego la simple, burocrática, divisionalizada, que bueno, la burocrática y divisionalizada ya hemos visto un poco más, y la adocracia. Para también después irnos en los últimos 2 días para ver lo que son los diagnósticos de situación organizacional y sobre todo hablar sobre modernización organizacional, y quiero tocar un poquito también de un tema que tiene que ver sobre qué tanto viene o qué tanto se puede esperar del futuro con las organizaciones, ¿sí? Por ahí es en donde vamos a tomar esto en la semana 3. ¿Ok? Recordarles, las sesiones virtuales tienen una situación de 20%. Actividades Module, escúchenme y escúchenme bien. Las actividades de Module 20%, si has tenido problemas en tu Module, puedes mandármelos, pero de ya a WhatsApp, antes de que se acabe toda la materia. En caso de que no hayas tenido problemas con tu Module, hagan caso omiso. La exposición y retroalimentación, 20%, lo hemos descuidado un poquito estos días pensando en la situación y en la circunstancia. Este, Pienso retomarla a partir del, yo creo que, yo creo que a partir del martes o peor de los casos miércoles, para que podamos tener retroalimentaciones suficientes. Muy bien, desarrollo de habilidades blandas, el 20%, viendo actitudes, viendo maneras, viendo cómo, y el portafolio de actividades con el compendio de todas las actividades que hemos tenido, más la portada, más la introducción, más la conclusión. Yo creo que es ahorita muy buen momento para empezar a ir acopiando las actividades. Muy bien, en este caso de Isabela, yo he visto que de alguna manera has entregado en el módulo toda esta situación, entonces de alguna manera nada más irlas copiando, irlas viendo y nada más a lo mejor ir dándole formato. Leilani, en tu caso, mismo caso, de alguna manera sé que los he estado llevando, pero nada más de que falta integrarlo, entonces nada, no van a tener tanta problemática, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos por ahí, nada más recordarles estos criterios de evaluación. El día de hoy, vamos a dar continuidad a lo que estábamos hablando de la parte del viernes. Estábamos hablando de estructuras divisionales, estructuras geográficas y estructuras burocráticas, ¿no? La burocracia maquinal y la burocracia profesional. Irnos ahora a dos grandes, más bien, dos grandes estructuras que se utilizan relativamente continuo, que es hoy matricial y horizontal, ¿vale? Dentro de la matricial, chicas, más bien, no sé si están viendo que estoy jugando con la pantalla de nosotros, cómo se ve, ¿no? ¿Alcanzan a ver un organigrama, chicas? Escribe sí o no, Leilani, y a Isabela menciona. Sí, O sí profe. también. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, este organigrama, se fijan que tiene cierta diferencia que el del anterior. Excelente, gracias. Tiene cierta. Ah, por cierto, Isabela, si llegases a sentirte más cómoda escribiendo, escribe también en el chat. Te la valgo. Si, si han visto de la parte de la estructura matricial, bueno, si se alcanza a ver, tiene una sutil diferencia con los organigramas que hemos tenido antes, ¿no? Fijas, si se fijan cómo tiene, por ejemplo, los puestos de trabajo como los conocemos aquí, aquí también, digamos, si le tapáramos, espero que se vea el cursor, los cuadritos azules que están aquí, sería un organigrama relativamente de los que conocemos. Más bien, para ser exactamente uno de los que conocemos, sería quitarle estos cuadritos azules, quitarle estos cuadritos de abajo verde.
sería un organigrama tal como los hemos conocido, funcional, microadministrativo, vertical, ¿sí? De funciones. ¿Ok? Pero la diferencia justamente en el matricial lo hace esto de aquí, y que si se fijan bien, se duplican los cuadritos verdes de la última y la penúltima línea, que es esta línea y esta línea organizacional. ¿Qué significa? Bueno, significa que en la estructura matricial, aparte de tener el organigrama normal, designamos directores comisionados de proyectos, de tal suerte de que el director o el comisionado de proyectos se vuelve jefe o el responsable completo, como a nivel casi director general, de un proyecto en específico. Y ya bien sea que utilice parte del organigrama de acá para hacer absolutamente todo, o que utilice a todo el equipo de trabajo. Acá el director del otro proyecto también utiliza todo el equipo de trabajo, pero en otra instancia. No sé si me estoy dando a seguir. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes ha visto en política o en algún otro lugar los que son los comisionados? Comisionado de esto, comisionado de esto otro, comisionado de seguridad, comisionado de los restaurantes, así sucesivamente. ¿No lo han visto? Yo no, profe. Excelente, me gusta se gusta ahí. Ok, para poneros en contexto, a ver, sí, en el chat, eso me va gustando temas. No, ok. Para ponerse en contexto, tanto los diputados, tanto los políticos en general, regidores, bla, 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 aparte de sus funciones, les establecen lo que le llaman comisiones. Por ejemplo, las comisiones son aquellos proyectos o aquellas funciones de las cuales ellos se vuelven como si fueran el director general, los que responden a eso y utilizan en la misma plantilla que utilizarían, en este caso, por ejemplo, los directores generales. O sea, tienes todo el mismo personal, nada más que lo utilizas en determinado tiempo. Por ejemplo, hay una comisión, por ejemplo, de seguridad o más bien una comisión de seguridad ante desastres. Siéndote honestos, aparte de protección civil, que bueno, es parte de la comisión, hay personal que no lo requieres todo el tiempo porque no todo el tiempo hay desastres, no todo el tiempo hay sismos, no todo el tiempo hay un incendio, no todo el tiempo hay algo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en la comisión se genera una microestructura con gente de los mismos que hacen otras cosas, que sabes que solo los vas a utilizar en ocasiones especiales o cada cierto tiempo o parte reducida del trabajo. ¿Sí? Entonces, en el diagrama matricial, lo que puede suceder es que diga, ¿sabes qué? En este caso tienes el proyecto A, proyecto B, proyecto C, proyecto D, proyecto E. Hablábamos, ¿se acuerdan de la división de trabajo por clientes o división de trabajo por proyecto, ¿no? ¿Sabes qué? Pues imagínate aquí una estructura matricial, no sé, de un despacho de arquitectos, ¿no? Que aquí tuvieran el director de proyecto de una obra, un lote de casas en el director de proyecto A. El director de proyecto B, a lo mejor un proyecto de una carretera, ¿sí? Y estos a lo mejor tienen una plantilla, ya tienen predefinida de constructores, a lo mejor tienen ya 1000 constructores y los van rotando dependiendo del proyecto, ¿no? Y los van poniendo para que van haciendo en el proyecto, ¿sí? Por ahí va, en donde tus empleados se vuelven una especie de comodín, dependiendo de los proyectos que tienes, ¿sí? Y el director de proyecto se vuelve un director provisional, dependiendo de la comisión o del tipo de proyecto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el director de proyecto se volverá jefe, por ejemplo, el de la carretera, ¿no? Cuando se acabe la carretera, se acaba el director, ¿sí? Como de los lotes de casas. Cuando se acaben los lotes de casas, se acaba el director.
a menos de que haya otro proyecto en donde lo asignen director otra vez, ¿sí? Y entonces, bueno, lo que estaba haciendo aquí es, digamos, estas personas cubren y cumplen la función del jefes en el apartado que están designando de todos estos, ¿sí? Jefes de todos estos. Muy bien. Chicas, ¿recuerdan bueno, no, si es una pregunta bien complicada y para recordar. Hay un punto de los de Fayol que se habla de la no duplicidad de funciones o no duplicidad de mando. ¿Alcanzan a ver en dónde se viola la duplicidad de mando? Ya la hice para hacerla más fácil. ¿En dónde se hace la duplicidad de mando? Profe, Miren, está en la tabla. ¿de? Está en la tabla. Sí, sí, está en el organigrama. Ahí se ve la duplicidad de mando, pero a leguas. Para ponerte en contexto. Fíjense, la línea de mando, como les dije, viene del director de proyecto. Por ejemplo, el director de proyecto en este proyecto A tiene a su cargo grupos de diseño, grupos de unidad de fabricación, grupos de centro de compra, grupo de contratos. Ah, pero por ejemplo, el grupo de diseño tiene de jefe al director del proyecto A y al director de ingeniería. La unidad de fabricación tiene al del proyecto A y al director de fabricación. Tiene dos jefes. ¿Se dan cuenta? Todos tienen dos jefes al menos. Eso es lo que sucede también en la estructura matricial, que tienes un jefe general y un jefe o dos o tres o cuatro o cinco, dependiendo de cómo sea la estructura matricial y cómo te reciclen, de los directores de proyecto, dependiendo de los proyectos que tengas. Que ojo, aquí dice proyecto A, proyecto B, pero pueden ser C, D, E, F, G, H, I, hasta la letra que tú quieras. Y puede que a lo mejor te toque estar en más de uno, en más de dos, ¿sí? En donde estés en varias comisiones significa que vas a depender de diferentes tipos de jefes. Aunque tienes un jefe nominal, que es el jefe que en teoría deberías tener siempre. ¿Me van siguiendo? Sí. De hecho, pasa en esta escuela. Tenemos en partes estructuras de comisiones. Por ejemplo, ya sabemos quién es nosotros un organigrama, por así decirlo, pero al mismo tiempo, por ejemplo, tenemos la comisión de las tesis, y en la comisión de la tesis hay otro responsable, y en la comisión de a lo mejor de academia hay otro responsable, y así sucesivamente. Y entonces, como quien dice, respondemos a diferentes necesidades de personas que en este caso son los responsables del proyecto. Entonces, está bien curioso. Tiene como todas sus hermosas ventajas y desventajas, pero antes de hablar de las hermosas ventajas y desventajas, hablemos de diferentes tipos de estructuras, nada más para meterle definición. ¿Sí? Las estructuras matriciales débiles, que pues de alguna manera el director de proyectos, en este caso, que está aquí a la izquierda, los de azul, son de alguna manera un coordinador. En pocas palabras, simplemente nada más regula las fuentes de trabajo, no se vuelve tu jefe. No tienes, ahí en la matricial débil no tienes dos jefes, tienes un jefe y una persona que nada más como que coordina un poquito, ¿sí? Y no tiene decisión extra sobre ti más que coordinar el trabajo. Va a decir, oye, ya me llegaste, ya me trajiste la información que les he pedido. Si la respuesta es no, bueno, no pasa nada porque tiene que regañarte tu jefe directo. Pero sí está como que de alguna manera coordinando los trabajos y recopilándolo. ¿Ok? El equilibrado, en este caso, el proyecto tiene mucha autonomía, pareciera como si fueran dos organizaciones diferentes, ¿sí? Y de alguna manera está ahí presionando, haciendo cosas, aunque no tiene total libertad de presupuesto. Y la fuerte, es, imagínate que todos los empleados trabajan para dos empresas. Parecieran dos empresas diferentes, pero en una sola.
en 3 empresas, dependiendo de en cuántos lugares estén de las comisiones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ahí va. ¿Qué ventajas le vemos aquí? Bueno, muchísimo. La ventaja para establecer una estructura matricial es que, de alguna manera, y no leyendo lo que viene por acá, te permite, te permite organizarte mejor, ¿sí? Porque hay veces, sobre todo en estructuras organizacionales muy grandes, hablo de muy grandes a partir de 300 empleados, que coordinar a un monstruo de empresa con 300 empleados a veces se puede volver complicado. Y entonces, metiendo proyectos y metiendo grupos de personas pequeñas, o sea, por ejemplo, empresitas chiquitas de 14, 15 personas o de proyectos de 15, 14, 15 personas, a pesar de que tienes 300 o 3,000 o 30,000 o 100,000, como lo puede llegar a tener IBM, que también trabaja mucho con matricial o por proyecto, ¿sí? Lo que te puede permitir eso es tener toda la lana de la empresa grande y todo el dinamismo de la empresa pequeña. Para ponerlo más fácil y en una analogía. No sé si les llegué a contar la analogía de las empresas grandes y empresas pequeñas. La empresa grande, imagínenselo como un elefante. Y una empresa pequeña, imagínenselo como una hormiga, una mosca. Una mosca. Comparado el elefante con la mosca, ¿quién es más rápido y más ágil? La mosca. La mosca, exactamente. La mosca se puede ir por resquicios, que el elefante no va. El elefante es lento, su toma de decisiones es lenta, su cultura organizacional es lenta. Está así como que, por ejemplo, si imagínense 100,000 empleados en una organización, pues a lo mejor si se toma una decisión así como trascendental en toda la compañía, los cambios no lo van a ver de la noche a la mañana, son muy burocráticos, son muy lentos, son muy políticos, son muy mucho de eso. ¿Sí? Versus una empresa pequeña que en 20 minutos pueden cambiar su giro sin problema, pueden cambiar, meterse por resquicios, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la, la agilidad de las empresas pequeñas es la ventaja de ellas, pero la desventaja es que al final del camino, la mosca no creo que pueda matar al elefante, pero el elefante sí puede matar a la mosca. Lo que tiene a su favor la estructura organizacional grande es su peso. Y entonces, lo que trata de juntar de estructura matricial es el peso y los recursos de una empresa grande con el dinamismo o buscar, tratar, tener un poquito de dinamismo de una empresa pequeña. De tal suerte de que puedan meterse como al mismo nivel y puedan hacer como que de alguna manera un poco más dinámica la organización cuando son empresas muy grandes. ¿Sí? Entonces esto te sirve para muchísimo. También te sirve para poder medir realmente la productividad de todos tus empleados. Piénsalo así. Está complicado para ustedes, pero sí, yo estoy segura que ustedes han estado en más de una organización. Ya me lo han dicho. ¿Ok? Imagínense que a lo mejor por X, Y, Z circunstancia, en algún lugar, alguna organización, digámoslo así, por ejemplo, no fluyen las cosas, no fluye la comunicación y como que no te sintieras siendo muy buena parte del equipo, pero en otra parte, en otra organización o en otro proyecto, sí. Lo que te permite o lo que permite para el área de recursos humanos es darse cuenta de cuáles flujos de comunicación están fallando y cuáles no. Y entonces, por ejemplo, para el recursos humanos ya no podemos decir que, ay, es que una persona simplemente es mala o no, sino en dónde lo acomodamos más y con qué tipo de personas trabaja mejor o con qué tipo de proyectos trabaja mejor. Y va generando un historial para saber el mejor lugar en donde puedes producir. ¿Sí? Entonces, creo yo que es una herramienta bastante fuerte para poder colocar a tus empleados en donde deben estar. Ventaja también que pone a prueba a futuros directores. Ojo, yo les dije director de proyecto A y director de proyecto B,
pero, o C, o D, y las letras que quieras. Pero ojo, no tenían que ser esos directores los directores de arriba. Puede que sean personas que dices, oye, sé que tiene liderazgo, sé que tiene que esto, a lo mejor está dentro de las líneas operacionales normales, pero voy a ser responsable del proyecto. Y con eso puedo saber qué tan bueno o qué tan malo es ante la presión de ser jefe. Si se marean un ladrillo y no funciona el proyecto, el proyecto el que él encomienda, tal vez no lo puedo promocionar para ser gerente. Los pones a prueba y te ahorras un montón de costos. Piénsalo. ¿Qué tal si lo querías promocionar y ya después hubiera sido muy tarde porque lo subiste jerárquicamente? Entonces, en lo personal, creo que ayuda muchísimo para la parte de organización, sobre todo en estos tipos de lados, ¿vale? ¿Una duda, ansiedad, comentario? Están ganando sus dudas, por eso estoy diciendo su cara. ¿No? No, profe. Excelente, chicas. Bien. ¿Qué desventaja tiene? Piénsalo en la empresa grande. Ok, qué padre que le diste el dinamismo y te volviste, en vez de un elefante, varios perros, ¿no? Por así decirlo en analogía animal. Te volviste varios perros, eres un poco más dinámico, pero ahora eres una jauría, se le llama, creo, una jauría de varios perros. Contrólalos, contrólalos para que todos vayan a donde quieras que vayan. Es más complicado, ¿no? Que un elefante. Entonces, aunque el elefante es grande al menos y puedes tener muchas personas y ahí más o menos, pero tienen 80 perros que te vayan a diferentes lados. Esa es la situación, que los equipos se vuelven a veces tan independientes que son difíciles de controlar, ¿sí? Y implica más a la dirección para poder unir todos los esfuerzos. Si no tiene una dirección o la dirección es un poco débil o no tiene los suficientes recursos para poder organizar y controlar todo, se le puede ir varios proyectos. Piénselo. No lo pienso en una empresa que tiene 2 proyectos. Lo pienso en una empresa que tenga más de 80 proyectos. ¿Sí? Perdón que hoy estoy utilizando muchas de tecnología, por ejemplo, Google. Google tiene más de 80 o más, es más, no, estoy exagerando, estoy viendo bien poquito, más de 1000 proyectos, en donde tiene organigramas en donde una persona puede estar en 2 o 3 proyectos y se maneja como muy independiente. ¿Sí? Vaya, entonces tiene más de 1000 proyectos. Imagínate cómo coordinar todo eso, cómo hacer que todos vayan en una línea y cómo mantener los criterios de calidad en el servicio que tiene Google. ¿Sí? Porque piénsalo, si son tan independientes, pues uno se puede disvariar y alguno puede ser muy bueno y otro puede ser muy, 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 muy malo. Y entonces es bien, bien complicado. Y luego comunicarse entre ellos también puede ser bastante complicado porque son muchas personas, pero muchas personas que aparte van en diferentes direcciones, ¿no? ¿Sí? Puede existir conflictos de interés. Si les das demasiado poder a diferentes líderes, pues pueden tomar batutas y liderazgos diferentes, lo cual hace que de alguna manera esté bien complicado eso y aparte que todos, absolutamente todos en la organización van a querer pelear los mismos recursos. ¿Sí? Al final, es un monstruo con grandes recursos, pero aún así los recursos siempre, siempre en todo lugar serán limitados. Entonces, ¿de qué manera asignas los recursos? Se vuelve todo un reto. Entonces, una situación para hacer estructuras matriciales es cada proyecto, si tiene independencia, asígnale un presupuesto y normalmente ese presupuesto asignado tendrá que ver con la utilidad o con lo que te va a dejar ese proyecto. Y ojo, de manera independiente, aunque tú ya los tengas en plantilla, calcula el tiempo que va a durar ese proyecto y sus costos. ¿Me van siguiendo? O sea, en pocas palabras, chicos, por ejemplo, sale un proyecto de una infraestructura, por ejemplo, la carretera, que te dicen, bueno, y ya tú ya ves, ¿sabes qué? Requiero 1000 personas que me van a costar, por poner simple, 1000 al mes, o sea, sé que 1,000,000 de pesos al mes vas a tener que destinarlo mínimo para sueldos. Y vas a durar 3 años. Entonces, 36 millones de pesos vas a destinar al menos
para en la parte de recursos humanos, por ponerlo así algo bien sencillo, ¿sí? Y más lo que te cuesta, en pocas palabras, por ejemplo, al cliente le va a llegar una cotización, no sé, de 150 millones de pesos, de tal suerte de que se paguen tus empleados, a pesar de que hagan otras cosas, a pesar de que la carretera a lo mejor uno que otro también haga, construya casas, etcétera, etcétera, pero en el proyecto asignas el valor total del empleado que vas a usar, aunque lo tienes tú de plantilla, con las prestaciones y todo. Y es una manera de poder solventarte, porque de otra manera es muy costoso. Y si no lo contemplas, puede ser costoso a nivel de que tú le termines poniendo de tu bolsa a proyectos que no deberían ser así. Te lo cobras al cliente. ¿Ok? La maquinaria se la cobras al cliente. La depreciación de maquinaria, la depreciación de todos los equipos, se lo cobras al cliente. Por eso, y no digo que justifico lo que hacen algunas casas de gobierno y todo eso, que parece corrupción, pero en muchos de las construcciones y todo eso, normalmente vas a encontrar uno que otro precio un poco más arriba del promedio, pero tiene que ver con todas estas vicisitudes, con estas cosas y con todas estas depreciaciones que vas a encontrar. ¿Alguna duda? Bueno. Yo no. ¿No? Pero es que he comentado algo que puede salir o puede justificar algo que lo que ves cotidianamente, como por ejemplo, dices, oye, ¿por qué un parquecito ahí sencillo dice que costó 80 millones de pesos? Tú dices, no, pues corrupción, ¿no? Eso debe haber costado menos un millón. No, sí cuesta más. Pero sí puede que hayan robado, pero sí cuesta mucho más que un millón, ¿vale? Entonces, es por eso, porque tienes que considerar, a pesar de que son proyectos, toda la nómina, tienes que considerar toda la maquinaria, tienes que considerar un montón de cosas. Está por otro lado la estructura horizontal, ¿sí? Que tiene una ligera diferencia con la estructura simple. La estructura simple, les decía hace el viernes, que eran nada más pocos niveles, o más bien, un nivel de organización donde está el jefe y los empleados, pero aparte eran pocos puestos, 3, 4, 5 puestos, cuando mucho. Acá no, la estructura horizontal no necesariamente tiene que ser de un nivel de organización o dos niveles. Pueden ser de 3 o 4, pero la estructura organizacional lo que busca es achatar o hacer un poco más, como si tuvieras una compresa de basura, algo por el estilo. Busca achatar la línea de mando. ¿Pueden quedar con 3 y ser horizontal? Claro que sí. Pero normalmente venían de una estructura de 8, de 9 o de 10 personas, así como de hacia arriba, hacia abajo, y hacen que se busque que se achate lo más posible a llegar a 2 o a 3 niveles de organización. ¿Sí? Entonces, la situación o por lo que funcionaría una estructura horizontal es cuando quieres simplificar la situación. Porque como ustedes lo saben, una estructura horizontal facilita la comunicación. O bueno, no lo sabe porque no hicimos el ejercicio de físico. Chicas, ¿han jugado el teléfono descompuesto? ¿Sí o no? ¿Alguna vez en la infancia? Sí. ¿Sí? ¿Cómo les ha ido con el teléfono descompuesto? ¿Llegaron a dar el mensaje? No, casi no. ¿Verdad que sí, Isabela? No, casi no. Llegaba un mensaje que nada que ver. Y es eso. Eso es lo mismo que sucede en estructuras verticales, que cuando son 7, 8, 9, 10 niveles jerárquicos, siempre estamos supeditados al que menos sepa comunicar para que llegue la comunicación así, ¿sí? En donde si el jefe dijo verde, pasaron 17 personas y luego al final le llegó rojo. Y luego el jefe de arriba dice, oye, pero si yo dije verde, ¿por qué es rojo? No sé, pues me dijeron que era rojo. Y pobre del empleado de abajo lo terminan despidiendo porque hizo rojo y era verde. Bueno,
Esos tipos de problemas son cuando no entiendes que la comunicación se puede destruir con los niveles jerárquicos. Y lo que busca la estructura horizontal es justamente eliminar eso. Es decir, si le achato un poquito el organigrama, tal vez no llegue a tantas manos para que llegue a que alguien lo cambie a rojo, ¿vale? En vez de verde. Muy bien. Entonces, lo hace muchísimo más fácil de comunicar, lo hace muchísimo más fácil de saber cuáles son las intenciones. Al mismo tiempo, las tomas de decisiones son más rápidas. Entre menos niveles jerárquicos de la organización, es más rápido de toma de decisiones. Otra analogía, ya saben que me gustan las analogías, hoy desperté con ganas de analogías, es las cuando corríamos en primaria en educación física, todos de la mano, ¿no? Y no sé si te pasaba, pero siempre íbamos a la velocidad del más gordito. ¿Por qué? Porque de alguna manera el lento del salón era el que hacía que todos los demás corrieran a su ritmo, porque si no se caía. Bueno, lo mismo sucede cuando son muchas personas en un nivel jerárquico o en la toma de decisiones o de alguna manera algo así, ¿no? Por ejemplo, si llega una información, una requisición y si uno del eslabón está de vacaciones, tiene que regresar la persona de vacaciones para que pueda seguir hacia arriba, o si uno es lento, pues ya te digo. Entonces, lo que hace la toma de decisiones es, como mete en menos manos las decisiones en general, se vuelven más rápidas, sobre todo en eso, ¿sí? Tal vez se vuelven un poquito menos exigentes, porque bueno, cuando pasa por más manos es casi imposible que haya errores, porque no debería haber errores si pasa por tantas manos, pero también, por otro lado, la toma de decisiones es muchísimo más rápida cuando hay menos personas. Luego también está que hay más rentabilidad, pues porque de alguna manera puedes reducir un poco de tu plantilla, ¿no? Puedes buscar que así que haya competencia suficiente en los niveles de comunicación. Bien, y voy a seguir con esta parte, menos burocracia. La burocracia tenía que ver con la burocracia del concepto que tenemos de burocracia de estructura jerárquica demasiado alta, en donde pasa por muchas manos, como les dije, hay más innovación, hay más agilidad, como les decía, hay más cooperación, porque como todos están en el mismo nivel o muchos están en el mismo nivel, en vez de pensar de, oye, voy a hablarle tal, pero como es jefe de tal, y como estamos hablando de muchos jefes, existe pues poca cooperación. Acá es muy pocos jefes, muchos del mismo nivel, puede existir un mayor nivel de cooperación. Muy bien. Y desventaja es la superposición, en donde puede haber demasiada incertidumbre. Cuando pones demasiadas personas en el mismo nivel jerárquico, se vuelve bastante complicado cuando alguien toma el liderazgo, cuando alguien dice algo, cuando alguien propone algo, porque todos están en un nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve demasiado caótico en algún momento si no está bien organizado. ¿Ok? El escasa promoción puede ser que sea una empresa en donde no haya mucha manera de subir. Piénsalo. Imagínate que trabajas en una empresa en donde haya 80 puestos de trabajo y el jefe. Y para acabarla, el jefe es el representante legal de la empresa. Dime, ¿cuántas posibilidades hay de ascender en ese lugar? Pocas. Cero. Y así hay muchas empresas en donde desgraciadamente muchos no lo entienden o no lo entendieron a tiempo y están estancados en un lugar en donde no van a crecer. ¿Sí? A menos de que se inventen un organigrama nuevo en donde no sea tan lineal y de alguna manera te hagas el jefe supremo o que el representante legal esté cansado y ya te dejen a ti como gerente. A menos de que suceda eso, no ascenderías. Entonces, tenemos gente estancada ahí y es escasa promoción. ¿Sí? Versus los organigramas un poco más altos, que sí son bases más burocráticos, pero que te dan una posibilidad de promocionar.
¿sí? De hecho, me ha tocado en lugares en donde sí, a los 2, 3 meses ya subiste a otro puesto, y otro puesto, y otro puesto, porque los niveles jerárquicos te lo dan. El nivel de promoción te lo puede dar, ¿sí? Y lo que puede suceder, como les decía, también tiene que ver un poquito con el descontrol en general, ¿sí? En donde de alguna manera puede ocasionar que haya poco futuro o poca certidumbre en el futuro. Aquí dice que en startups y en empresas pequeñas, pues está sencillo, es correcto. Cuando tienes 2 o 3 puestos de trabajo, pues no pasa nada. Y aparte, otra vez, estábamos hablando de escasa promoción y estábamos hablando muy negativamente tal vez, pero en una empresa pequeña se entiende. Es más, yo recomiendo un esquema horizontal en una empresa de reciente creación, definitivamente. Ya cuando crezcas, ya metemos otro tipo de organigrama, pero de reciente creación, mete esa, ¿sí? Porque, y todos lo sabemos, que si crece la empresa, la idea es crecer el organigrama y para lo que le apuestan los empleados que trabajan contigo es que cuando crezca la empresa, como esquema piramidal, generes más puestos de trabajos abajo y ellos suban de puesto. De tal suerte de que cuando crezca la compañía, crezca el organigrama se va a hacer un poquito más vertical y ellos se vayan hacia arriba. Es el sueño de que debería tener todo empleado, de que trabaja ahí y se quede muchos años. O por ejemplo, yo he tenido personas que están compitiendo en una empresa pequeña por tener acciones ahí. Y entonces, para cuando crezca la compañía, ellos se convirtieron en accionistas y se convirtieron en gerentes. ¿Ok? Y esa es la apuesta de las empresas pequeñas o de los startups, que para ponerlas en contexto, las startups, a diferencia de las pequeñas empresas, son aquellas empresas sobre todo tecnológicas, ¿sí? Que están en un terreno, pero no tienen que ser tecnológicas, pero sobre todo son tecnológicas, que nacieron y crecieron en un terreno incierto, en donde no sabes si van a pegar o no, porque hay demasiada incertidumbre. Ejemplo, en donde tú tuvieras, por ejemplo, una app, no sé, que hiciera biométricos, que pudiera, a través de tu retina, a lo mejor, declarar la asistencia de las clases. Dices, bueno, suena bien, pero no sabemos qué onda, cómo está el mercado de esto, porque no hay mucho que de dónde sacar estos datos. Ah, ok, entonces eso se le denomina startup, ¿sí? Es un negocio que no sabe si va a pegar, literal. El de los tacos puedes tener mejor referencia, pero en este tipo de negocios que es completamente así, no. Muy bien. Chicas, ¿se vuelven a conectar? Porque me quedó como un margen como que no agradable. Sí,